vamos a hablar de la vinculación de Cuba en el asesinato del presidente Kennedy, pero lo vamos a hacer con datos concretos. Tenemos nuevamente aquí a Eugenio Rolando Martínez, alias Musculito, ex agente de la CIA, además el último sobreviviente del caso Watergate, que dio al traste con la presidencia de Richard Nixon, escándalo político de inmensas dimensiones en este país. Muchas gracias por estar aquí. He venido hoy aquí porque realmente se quedó mucho por decir en la presentación que hicimos ayer, pero queda mucho por hablar de esta situación y he venido aquí para aclarar muchos conceptos que siguen en el aire todavía. Mucha gente, mucho público ha llamado comentando el programa de usted ayer. Tenemos a Camilo Loret de Mola, abogado cubano, cuyo artículo o cuya entrevista a Eugenio Rolando Martínez, a Musculito, pues ha dado lugar a estos dos programas. Yo quiero, de nuevo, más o menos como lo mismo que hicimos ayer, que es hablarle a los que nos ven en Cuba, a quienes nacimos después de este traspié histórico del 59, ya con la prensa bajo censura, con la educación totalmente controlada y muchas cosas que no nos han contado. Por ejemplo, yo quiero contarles brevemente, antes de tener el testimonio de Musculito. El asesinato de Kennedy se cometió el 22 de noviembre de 1963. Usted era agente activo de la CIA en ese momento, ¿no? Estaba en el mar en una operación que se había preparado, inclusive íbamos a utilizar Mortero 83, estaba incrementándose las actuaciones contra Castro. Esa noche yo estaba en el océano navegando cuando eso sucedió. Es una operación de infiltración en Cuba. Ahí lo tienes en una operación de infiltración en Cuba. Bien, el único arrestado, acusado de disparar contra Kennedy es Lee Harvey Oswald, ¿no?, que 2 meses antes había visitado la embajada de Cuba, posiblemente el viernes 27 de septiembre. Pero antes yo quiero contarle a la gente, porque todo el mundo dice que la mafia mató a Kennedy. Esa es la versión que ha dado la izquierda. Pero la verdad que la única persona implicada no tiene una relación con la mafia, sino con el comunismo, con la Unión Soviética y con Cuba. Se trata, Oswald, de un marine que desertó en 1959 en la Unión Soviética, donde vivió hasta el año 62 precisamente, un año antes del asesinato de Kennedy. Se casó, ahí ya lo vemos cuando él regresa, después vamos a ver esa foto que significa. Se casa con Marina Prusakova. ¿Quién es Marina Prusakova? La hija de un coronel de la KGB, ahí la vemos, ¿no? En el año 62 regresa a vivir a Texas. 8 meses antes del asesinato de Kennedy, participa con otra persona en el intento de asesinato de un general del ejército norteamericano, Edwin Walker, ahí lo vemos, que había sido veterano de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, que se había postulado a la gobernación de Texas, y este hombre intenta asesinarlo del mismo modo, disparando, pero había una luz, hay toda una teoría de por qué no dieron en el blanco. Se escapa a México, y en México llega a la embajada de Cuba e intenta tener una visa para viajar a Cuba. También visita la embajada de la Unión Soviética. Es decir, cuando lo reciben en la embajada de Cuba, saben que este hombre está escapando de intentar asesinar a un general del ejército norteamericano. Después vamos a hablar, estos son los hechos concretos, ¿no? O sea, usted, ¿qué sabe de este personaje? ¿Qué sabe de la muerte de Kennedy? Bueno, como agente de la CIA, ¿qué pasó? ¿Qué les orientaron? Esa confusión tremenda que hay no es tan solo en la cuestión de Oswald, sino en toda la situación que nosotros tuvimos desde Bahía de Cochinos hasta el momento actual. Porque el CIA es una organización de mucho secreto y muy compartimentada, y muchas de las cosas que se hacían no se sabían ni dentro del CIA ni nosotros. O sea, que nosotros los cubanos aportamos casi sin saber y aceptamos los planes americanos sin que nosotros tuviéramos una gran influencia o un gran conocimiento de lo que estaba pasando. Ahora,
volviendo a este tema, Y entonces yo le pregunto, nosotros debemos usted está en declarar esta mucho de foto, esta cosa. usted está en esta foto aquí, al lado de Oliver Stone. Oliver Stone, que es uno de los cineastas, amigo de Fidel Sí, Castro, que más ha aportado datos erróneos y confusos sobre la muerte de Kennedy. Hizo una película donde, por supuesto, Cuba sale totalmente exonerada. Aquí está haciendo una película sobre Nixon. Déjame decirte, la película que él hizo sobre Nixon, muy importante, y por esa fue la actuación mía ahí, porque yo tuve mucho que ver con los breaking que se hicieron, las entradas subrepticias que se hicieron, mandadas por Nixon, por la Casa Blanca. Al edificio Watergate, donde estaban grabando. Watergate Y antes a la consulta del del médico del y a señor que otros estaba lugares. filtrando. ¿Quién es este que está aquí? Ese es el actor que hizo el papel de Nixon en la película, Anthony Hopkins. Y esta es su Y esposa. esa es mi señora, Su esposa. que estaba acompañándome en esos días. A mí me contrataron en Hollywood como parte de la película. O sea, ¿usted Y actúa en la película? ¿O solo dio el testimonio? No, uno que usó Hizo su papel. mi papel, que resulta ser un cubano de los Reyes, que era hijo de un trompetista de Habana Casino, una orquesta muy famosa en Cuba. Él era cubano y hizo el papel mío en esa película. El gobierno cubano tiene hace años un departamento que se dedica a investigar el asesinato de Kennedy, una cosa muy curiosa, y la conclusión del régimen cubano es que fueron ustedes, los exiliados, los que estaban en el complot para matar a Kennedy. Yo no había oído eso en ningún momento. Oh, como no, lo han dicho en la televisión varias veces. Pero yo no lo he oído porque eso no tiene ninguna veracidad. Y al contrario, los datos prueban que Castro tuvo que ver con la muerte de los dos Kennedy. Pero Robert eso Kennedy. es más que probado. Vamos a ver. Entonces todavía hay mucha... Él tiene una información. ¿Quién Ay, coincide con Lee Harvey Oswald en la embajada de Cuba en México? Cubela. Cubela vino a Cuba. Cubela tiene relaciones con el CIA a través de Tepedino, un cubano joyero que tenía ya conexiones con la mafia y con el CIA. Y entonces Cubela hizo un esfuerzo enorme porque lo presentaran en el CIA, lo presentaron, y mucho antes de la participación grande que él tuvo después con el CIA, cuando él decía que iba a matar, él se presentó diciendo que iba a matar a Kennedy, a Fidel, y que necesitaba ayuda. Era una cosa de mucha influencia. Cubela, sí. Pero hacía mucha fuerza. 3 días antes de matar a Kennedy, o 4 días antes de matar a Kennedy, él al hombre encargado de manejar los problemas del CIA, Néstor Sánchez, le dijo que si no apuraban las armas que él necesitaba y la ayuda personal de eso, él se iba a retirar y no iba a seguir en esto. Estaba provocando, y eso se probó después, que era un agente provocador. Él quería la ayuda. Él es el que le da la famosa pluma. Sí. Que él quería entrevistarse con Kennedy. Y había presionado. Esa situación que él planteó fue lo que hizo a Desmond Fitzgerald, que era el hombre de operaciones del CIA, que era el hombre que quiso conocer a Cubela, en contra de la opinión de Ted Shackley, que era el jefe de la oficina del CIA aquí en... O sea, la versión de Musculito hace coincidir en México a Cubela, que ya está conspirando con la CIA para asesinar a Fidel, con Lee Harvey Oswald en la embajada, que es el mismo tipo que después mata a Kennedy. Pero tengo aquí una lista de con quienes se vio en la embajada, pero pero puede parecer fantasioso. No puede parecer fantasioso al que no conoce la situación. En este caso tú, porque me lo estás diciendo. Te puede parecer... que no la conocemos, porque la historia que nos cuentan en Cuba es tan diferente. Pero tú vienes con la influencia de lo de Cuba. Claro. Y yo estoy con la influencia de los hechos. Ajá. Fidel Castro amenazó el mismo día que Cubela estaba recibiendo la pluma esa de Fuente que tú dices, con veneno que se le entregaba a Desmond Fitzgerald. Fidel fue a la embajada de Brasil en Cuba y dijo que los Kennedy, los batistas de nuestro tiempo, si siguen ayudando a los líderes, siguen ayudando a los que intentan matar a nuestros líderes, ellos son los que tienen que cuidarse. Ellos van a ser la víctima. Que hizo una amenaza. Entonces, esto no encaja. Esa es la amenaza que hizo Fidel, que se publicó en todos los periódicos y se sabía que las víctimas iban a ser... Toca la casualidad que en ese mismo día que está hablando, le están entregando la pluma a Fidel.
A Cubela. Y toma la casualidad. El día que matan a Kennedy. El día que matan a Kennedy, está Fidel con Desmond Fitzgerald. Y cuando lleva Desmond Fitzgerald, que luego se entera de la muerte de Kennedy, está muy nervioso, porque se da cuenta que Castro sabía. Sí, está el momento famoso que Castro sabía en que le lo que preguntan. estaba pasando. Es lo que era. Entonces, ya él muy nervioso, le llega la noticia desde México, donde le dan una lista de los que estaban entrando en la embajada soviética, que lo tenían. En esa lista estaba Cubela con Oswald en la embajada soviética días antes, donde se da cuenta que Cubela estaba. Pero aparte de eso, hay otra. No, eso va a encajar más. Entonces, hay 4 días que no se hablan en la investigación de la Warren Commission de dónde estuvo Howard. Y estuvo con Dave, con esta muchacha Durán, con Silvia Durán, en casa de Silvia Durán, que tuvo Silvia Durán, la secretaria de la embajada, que tuvo relaciones con Oswald en ese día, y también que conocía a la prima a Cubela. Cónsul de Cuba, con Horacio Durán Navarro, que era el esposo de Silvia, que era periodista del Día, un periódico procomunista pero eso de lo México. Sabía todo el mundo. Fue una fiesta con Elena Gardo, que era empleada de la embajada soviética. Era prima de Silvia. Pero fíjate, cuando regresemos, yo te voy a enseñar una película que demuestra la vinculación directa de Oswald, el asesino de Kennedy. Pero no, Cuba. pero bueno, no es ningún secreto. No hay que lo muestre, es que él fue, está comprometido y se sabe todo eso. Hay toda una generación que nos han hecho otra historia totalmente distinta, ¿no? Para que no parezcamos que estamos aquí haciendo política ficción, ¿no? Yo quiero también enseñar este cuadro. Sí, eso es importante. ¿Qué significa exactamente eso? Cuando volvamos de la pausa.